like amigos de Z-Dolph, les traigo una teoría, demasiado diferente a lo usual, que espero sea de su agrado, y si lo es. Después de ver el video completo, dejar su like, comentario, suscribirse y compartir. Dense una vuelta por mi canal, donde igual hago historias alternas, que si les gustan, suscríbanse. Sin más, prepárense, porque ¡es hora del duelo! Para hacer esto posible, y con el fin de hacer la historia demasiado diferente, ya que en la línea original, no tendría mucho sentido, esta historia, transcurrirá en una era diferente, en la cual Gogeta y Bellito nacieron en lugar de Goku y Vegeta, con otra drástica diferencia, nacieron el mismo día, denotando un alto nivel de pelea, por lo cual, estos fueron enviados a planetas en los cuales, les esperarían seres fuertes a combatir, saliendo desapercibidos del planeta ante la vista de Freezer, que no hacía enterado del hijo del rey Vegeta, solamente, Nappa tenía indicio de ello, aunque Raditz no, sí supo al planeta destinado para Gogeta. Pero algo que iba a cambiar de lleno su misión, haciéndoles cambiar estaba por acontecer. Empezando primero por Gogeta, quien, inesperadamente, fue encontrado por un anciano, que en su juventud fue un audaz guerrero. De este modo, Gogeta fue educado de otro modo, casi de una forma similar a Goku, protegió su planeta de los inevitables males que surgieron, obteniendo un poder sorprendente a tan corta edad. Por su parte Bellito, a diferencia de Gogeta, este se las tuvo que arreglar por él mismo para sobrevivir cada día. Una vez estando listo, inició la invasión del planeta, donde todo parecía ir bien, y solo parecía, ya que empezó a ser superado por los seres de ese planeta, que usaban un sofisticado armamento para defenderse, y por si fuera poco, la luna no se refleja con la intensidad de vida. Por consecuencia, Bellito fue superado y vencido, recibiendo una potente ráfaga de plasma. No obstante, no fue el final de Bellito, quien gravemente lastimado cayó inconsciente. Y al día siguiente despertó sin recordar nada de lo sucedido, por lo cual confundido, deambuló entre la ciudad, sin entender por qué actuaban así, y como era de esperarse fue fácilmente interceptado por algunos soldados. En resumen, Bellito, tras ser tan joven, y con el fin de aprovechar su potencial, el líder de aquellas fuerzas, lo reclutó para un equipo especial, salvando a su planeta e inclusive a algunas misiones a otros planetas, debido a que esta raza ya había descubierto los viajes espaciales. Volviendo a resumir, saltaremos la historia de este par, hasta cuando ya son adultos, a una edad similar en la que se conocieron Goku y Vegeta. Aquí, después de algunos años de paz, al planeta en que Gogeta residió, llegó, nada más y menos que Tarles. Lo sé, Tarles no es canon, pero esto es una teoría, que como aclaré al principio se ubica en un tiempo diferente. Tarles llegó sin ser detectado al planeta, con el fin de sembrar el fruto del árbol sagrado, sin tener idea del Saiyajin que residía allí. En lo que Bellito no se encontró con nadie, debido al estar fuera del planeta, mientras las fuerzas especiales de Cooler, los cuales igual hacían en compañía de Cooler, quien estaba en este planeta, con fines de venganza, porque esos seres en compañía de Bellito, habían atacado algunos de sus planetas. Gogeta, y los demás un día después de la llegada de Tarles, se impresionaron del ver el enorme árbol, que hacia a lo lejos, preocupado, dirigió hacia allá de inmediato, sin demorarse mucho en encontrarse con los subordinados de Tarles, que no le revelan ninguna información sobre el árbol sagrado, solo señalando que destruirá su planeta. Evidentemente, Gogeta no se anduvo con rodeos y rápidamente, eliminó a sus adversarios, dirigiéndose a toda velocidad hacia el árbol sagrado. Encontrándose a Tarles, enseguida llegó al árbol sagrado, iniciando una breve conversación, con Tarles impresionándose del ver a otro Saiyajin, que no aparentaba un nivel alto de pelea. Gogeta le explica brevemente cómo optó por vivir en este planeta en vez de seguir los actos malvados de su raza. Tarles muestra decepción de sus palabras, mencionándole que es una deshonra para los Saiyajin, diciéndole lo ocurrido con Raditz y Nappa, que fueron eliminados por Freezer, por intentar rebelarse ante sus órdenes. Gogeta se sorprendió de ello, ya que Vegeta era su hermano. Y cuando Tarles señala a detalle su objetivo con el árbol sagrado, y la destrucción inminente del planeta,
El enfrentamiento acontece, empezando bastante reñido, con Tarles denotando asombro de su nivel de pelea, pero había algo extraño y Tarles se percató, ya que a pesar de estar luchando a su nivel, Gogeta no parecía estar denotando esfuerzo alguno, lo cual era porque se estaba conteniendo. Percatado bien de ello, Tarles le ordenó no subestimarlo, ya que a pesar de pertenecer a la clase baja es muy superior a ellos. Gogeta señala que no es tan diferente a los de su clase, de demostrar a lo lejos que está de ser un guerrero élite. Al decir eso, Gogeta expulsa una gran cantidad de ki y a una gran velocidad dirige a por Tarles. Dejando a un lado la batalla entre estos dos por el momento, retomemos nuevamente a Bellito, el cual aún no tenía idea de lo sucedido en su planeta, y entero en cuanto terminó su misión de reconocimiento que entero de lo sucedido, quedándose atónito de lo sucedido, no perdió el tiempo, y rápidamente, fue de regreso. Sin embargo, por la forma en que estaban destrozando todo, no pareciera que fuera a llegar a tiempo, puesto que Cooler ya se estaba aburriendo de enfrentar a esos seres. Ahora retomemos a Gogeta, que superó drásticamente a Tarles, sin poder creer cómo estaba siendo superado, e infortunadamente, y afortunadamente, los frutos del árbol sagrado estuvieron listos, y gracias a una audaz distracción, Tarles logró comer uno de los frutos, incrementando considerablemente su fuerza, suscitando la que sería su batalla final, donde increíblemente, Tarles estaba luchando a la par con Gogeta, para después empezarlo a superar. Regresando con Bellito, quien hizo lo imposible, y tras ver que su nave no iría tan rápido, dejó a un lado, y mediante un campo de ki, dirigió en su máxima velocidad a su planeta adoptivo. Fatídicamente, cuando ya le faltaba poco para llegar, observando su planeta a una mediana distancia, Cooler, tras ver que no llegaría el Saiyajin responsable de la caída de sus planetas, entonces, Cooler ordena la retirada, preparando una gran nova, la cual por la altura, Bellito la alcanza a contemplar ligeramente, percibiendo ya los ki de los responsables, aumenta la velocidad más allá de lo que podía. Mientras tanto, Gogeta lució impresionado del drástico aumento de poder de Tarles, el cual ya se estaba proclamando vencedor, mencionando que lo eliminara de una vez por todas, para escapar ileso de la explosión. Gogeta le cuestiona si hay modo de detenerlo, y al Tarles responderle que ya no haya salvación alguna, enfada a Gogeta, quien de golpe, aumenta su ki drásticamente, sin usar ninguna clase de transformación o técnica especial. Porque tanto Gogeta y Bellito aquí son guerreros prodigios. Mediante ese poder supero de lleno a Tarles, el cual no pudo entender del porqué, con Gogeta asestándole su movimiento final, lanzándolo a lo alto, con ambas manos, le avienta una gran ráfaga de poder, la cual Tarles no pudo ni retener, siendo golpeado fuertemente por la onda, dirigiéndose al espacio, al mismo tiempo que pulverizaba. Gogeta se muestra un tanto decepcionado, ya que no tuvo caso contenerse, por no obtener la información que le ayudara a evitar la destrucción del planeta. Y sin opción alguna, se dispone a destruir el árbol sagrado, que ya había consumido gran parte del planeta y solo era cuestión de tiempo para su destrucción, pero al estar por dar su primer ataque al árbol, increíblemente, el anciano que lo crió apareció, advirtiéndole que si hace eso, puede acelerar la explosión. Gogeta pregunta si posee alguna forma de detenerlo, el anciano aclara que no, pero que aún está a tiempo de escapar. Obviamente, Gogeta se niega a esto, pero acepta en cuanto el anciano le recuerda de la historia de esas extrañas esferas capaces de cumplir cualquier deseo, que a su mentor le contó un ser del espacio que se perdió hace tiempo, cuestionándole si de verdad cree en esa leyenda. Y tras obtener un sí de respuesta, Gogeta, prometiendo que los revivía, dirige a por su nave espacial. Marcha del planeta. Al abandonar el planeta desde lo lejos ve a su planeta ser destruido, al igual a Bellito, que no alcanzó a llegar a tiempo y vio su planeta ser destruido, y a pesar de la ira y tristeza que sintió, Bellito sabía la forma en que podría traer de vuelta. Así es, a diferencia de Gogeta, conocía las esferas del dragón aunque jamás las había visto, por lo cual, dirigió de inmediato a su próxima aventura. Cooler y los demás se percataron del escape de Bellito y en vez de interceptarlo, lo dejaron escapar, siendo seguido por estos mismos.
De este modo, sin tenerlo previsto, el camino de ambos guerreros estaba por cruzarse, en una terrible sorpresa, aguardándolos en Namekusei. Ya lo saben, próximo capítulo la siguiente semana, aunque no hay condición, no se olviden compartir, comenta, suscribirse y dejar su valioso like, y después visiten mi canal. Pásensela bien el resto de su día. Y hasta el futuro.